Los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a estar leyendo Sofonías capítulo 3 y esta mañana vamos a hacer un poquito algo diferente. Típicamente vamos texto por texto, comenzamos en orden y exponemos cada texto. Esta mañana vamos a dar lectura. Estaremos comenzando Sofonías capítulo 3, versículos del 1 al 2. El día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida. Oramos una vez más. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que seamos transformados por ella, que el Espíritu Santo haga una obra en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, escóndeme detrás de la cruz, permíteme disminuir yo, que tú crezcas, Señor, que tú seas el centro de la predicación de esta mañana. En nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar asiento. Cuando era niño, hubo una etapa en mi familia donde mi papá, por la naturaleza de su trabajo, tuvo que ir a trabajar a otro estado bastante retirado de donde nosotros vivíamos. Mi papá se fue a trabajar y en casa quedamos mi mamá, mis hermanas y yo. Y esa situación duró bastantes meses. Recuerdo cuando me enteré, cuando recibí la noticia de que después de varios meses sin ver a mi papá, visitaríamos a mi papá en el lugar donde él se encontraba. Viajaríamos del norte del país hasta el sur. Y cuando recibí estas noticias, un anhelo, un gran interés, una gran emoción surgió a consecuencia de la espera de ese día. Esperaba un día especial. Esperaba el día. Permítame preguntarle a usted, ¿alguna vez ha estado a la espera de un día en especial? Un cumpleaños, un nacimiento, una boda, una quinceañera. Se podrá estar preguntando qué tiene que ver eso que acabo de contar con el propósito por el cual estamos reunidos aquí esta mañana. Y esa pregunta es muy válida. E incluso si no se ha preguntado, lo reto a que se pregunte: ¿por qué está aquí esta mañana? ¿Acaso está a la espera del día? El texto que vamos a considerar esta mañana es Sofonías 3, los versículos del 1 al 13. Y el argumento que quiero compartir con ustedes es que en el día del Señor, un día muy especial, en ese día hay un juicio. Y hay un juicio que destruye, que castiga, pero un juicio que purifica. En el día del Señor, en ese día especial, hay un juicio que destruye y purifica. Ese es el argumento central de esta mañana. ¿Cuántos de nosotros vivimos a la espera del día del Señor? ¿Cuántos de nosotros vivimos con nuestra mira en ese glorioso día? El texto que vamos a considerar es un oráculo de juicio, de destrucción, pero a la vez también es un oráculo de salvación, como estaremos viendo. Antes de adentrarnos en el texto, vamos a dar un repaso del contexto y de la semana pasada de lo que nos predicaba nuestro pastor Víctor. Y la semana pasada vimos que el día del Señor tiene un papel central en el libro de Sofonías. Podemos ver dos aspectos principales sobre el día. El día del Señor se caracteriza por juicio, el día del Señor sobre Judá y sobre las naciones, pero también es un día de misericordia, un día de esperanza sobre un remanente de Judá y de las naciones. La semana pasada el pastor Víctor predicaba que el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá, y nos predicaba esto en los primeros capítulos 1 y 2. Y vimos que el día del Señor vendrá y no hay escapatoria. Todos de nosotros estaremos ahí presentes en ese día, en el día del Señor. El día del Señor será total y terrible. Nadie podrá escaparlo. Y es un día serio, de juicio. Y al creyente lo animó a mantener los ojos en el Señor. Al no creyente, el día del Señor vendrá. Por lo tanto, arrepiéntate.
Pero, ¿qué es el día del Señor? Y veíamos la semana pasada que es el momento en que Dios revela su soberanía sobre poderes y la existencia humana. Ese día es el día en que Dios reivindica su propio honor y se presenta con juicio destructor contra el pecado, sea este entre naciones gentiles o con el mismo propio pueblo de Israel. Veimos en Amos capítulo 5, versículo 10. Vemos una descripción bien interesante, bien seria sobre este día del Señor. Leemos en Amos capítulo 5, versículo 18. Ay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué les servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz. Vemos el día del Señor es un día de tinieblas y no luz. Luego vimos en Hechos capítulo 2, versículo 20. Venga el día grande y glorioso del Señor. El día del Señor es un día de tinieblas y no luz, pero también es un día glorioso, un día grande. Comencemos con nuestro texto. Y tengo 3 puntos que quiero compartir con ustedes. En el día del Señor hay un juicio que destruye. Y nuestro primer punto es que el pecado es castigado. El pecado es castigado. Leemos en los primeros 5 versículos. Ay de la rebelde y contaminada, la ciudad opresora. No escuchó la voz, ni aceptó la corrección. No confió en el Señor, ni acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos al anochecer. No dejan nada para la mañana. Sus profetas son temerarios, hombres pérfidos. Sus sacerdotes han profanado el santuario, han violado la ley. El Señor es justo en medio de ella, no cometerá injusticia. Cada mañana saca a luz su juicio, nunca falta, pero el injusto no conoce la vergüenza. Vemos aquí que el texto abre hablando sobre una ciudad rebelde, contaminada, la ciudad opresora. ¿Cómo sabemos que estamos hablando de Jerusalén? Esta ciudad es Jerusalén, pero ¿cómo sabemos? Si continuamos leyendo en el versículo 5 leemos que el Señor está ahí en medio de ella. Si nos vamos al libro de los Reyes, en el Primera de Reyes, capítulo 11:36, vemos una declaración del Señor. Cuando el reino le es quitado a Salomón, el Señor se manifiesta sobre Jerusalén y dice: y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén. Jerusalén, la ciudad que yo he escogido para poner allí mi nombre. El Señor está en medio de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de Dios. Y aquí vemos que en el versículo 5 se nos dice que el Señor es justo en medio de ella. Vemos aquí que está hablando que la ciudad opresora, rebelde, contaminada, es la ciudad de Jerusalén. Y si vamos un poquito más atrás, notemos que al final del capítulo 2 hay un juicio sobre los etíopes, sobre los asirios, y se menciona también una ciudad. Si leemos Sofonías capítulo 2, versículos 12 y 13, leemos: también vosotros, etíopes, seréis muertos por mi espada. Él extenderá su mano contra el norte y destruirá a Siria, y hará de Nínive una desolación árida como el desierto. Si vamos al versículo 15, aún hablando de Nínive, la ciudad de Siria, encontramos esta descripción. Esta es la ciudad divertida que vivía confiada, que decía en su corazón: yo soy y no hay otra más que yo. Como ha sido hecha una desolación, una guarida de fieras. Todo el que pase por ella silbará y agitará su mano. Recordemos, en aquel entonces no había versículos, no había divisiones. Entonces, si seguimos leyendo por esta descripción, el versículo 15, y continuamos con el versículo 1, vemos que no hay una separación. Leemos: cómo ha sido hecha una desolación, una guarida de fieras. Todo el que pase por ella silbará y agitará su mano. Ay de la rebelde y contaminada, la ciudad opresora. Por el pecado ya no puede ser distinguida de las naciones paganas. Jerusalén se ha contaminado a tal grado que ya no hay una distinción.
ya no hay una diferencia entre Jerusalén, que debía ser la ciudad santa, y las naciones paganas. Y por su pecado ya no se puede distinguir. Por lo tanto, al igual que las naciones paganas, también hay palabras de condenación para Jerusalén. La manera que comienza nuestro texto con la expresión ay de la rebelde y contaminada, la ciudad opresora. Ay, si vamos al capítulo 2, versículo 5, es la misma palabra que se usa para condenar, denunciar juicio sobre los cerebrios. Ahí vemos esta misma palabra. Vemos aquí que Jerusalén, la ciudad santa, está siendo puesta a la par de las ciudades paganas. La ciudad santa de Dios, que debía reflejar, anunciar la santidad de Dios a las naciones, ha caído bien bajo, que ya no se puede diferenciar de ciudades paganas. Una realidad muy triste. La ciudad que debería anunciar de la santidad de Dios, de la gloria de Dios, se ha corrompido, ha caído a un punto tan bajo que ya no se puede diferenciar por su maldad. ¿Podemos nosotros ser distinguidos como seguidores de Cristo por nuestra manera de vivir? ¿Podemos nosotros ser distinguidos como seguidores de Cristo por nuestra manera de actuar? ¿Podemos nosotros ser distinguidos como seguidores de Cristo por nuestra manera de hablar? ¿Podemos nosotros ser distinguidos como seguidores de Cristo por nuestra manera en que trabajamos? ¿Por la manera en que amamos a nuestras esposas? ¿Por la manera en que lideramos nuestros hogares? Ay de la rebelde y contaminada, la ciudad opresora. No escuchó la voz ni aceptó la corrección. No confió en el Señor ni se acercó a su Dios. La ciudad, sus habitantes no habían prestado atención a la voz de Dios. Y la voz de Dios que era revelada en la ley, en los profetas. Hoy día no tenemos profetas, pero tenemos la revelación completa de Dios en su palabra. Si vamos a escuchar la voz de Dios, esto solo es posible a través de su palabra y con la intervención del Espíritu Santo iluminando nuestro entendimiento. El pueblo, la ciudad rebelde, no escuchó la voz, no escuchó la ley, no escuchó a los profetas. Nosotros tenemos interés por conocer, escuchar la voz de Dios. ¿Con qué frecuencia estudiamos su palabra? ¿Con qué frecuencia escudriñamos las Escrituras? Vemos que la ciudad rebelde no aceptó la corrección. Y la corrección es un tema muy significativo, ya que tiene consecuencias muy serias. Más adelante veremos en el versículo 7 cómo el rechazar la corrección, el no recibir la corrección conduce a la muerte, pero la apertura a ella conduce a la vida. El rechazo de la corrección lleva a la muerte, mas el recibir la corrección nos lleva a la salvación. Y vemos que el propósito de toda corrección es una muestra de amor. Hebreos capítulos 12, versículos 5 y 6 nos dice: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo al que recibe por hijo. Vemos, la ciudad rechazó la disciplina, la corrección del Señor, rechazó la muestra de amor del Padre. Habían caído tan bajo en su pecado que no aceptaron la corrección del Señor. Y vemos que el propósito de esta corrección había un propósito en específico. Si continuamos ahí mismo en Hebreos, en el versículo 11 nos dice que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. La corrección que era entendida, que iba para la ciudad, iba a producir en ellos un pueblo justo. Y eso era el propósito del pueblo de Israel, ser una nación santa, un pueblo escogido que reflejaba la justicia, la gloria de Dios a las naciones paganas.
pero ellos cayeron por su pecado, se dejaron consumir por su pecado y cayeron tan bajo que ya no se podían distinguir entre la ciudad pagana de Asiria, de Nínive, y la ciudad santa de Jerusalén, que ahora es una ciudad opresora, rebelde, contaminada. A pesar de que el Señor estaba cerca, ellos no se acercaron a su Dios. La idea que Sofonías intenta comunicar aquí no es solo de acercarse a Dios, sino que debían acercarse de una manera apropiada, debían acercarse en adoración. Nosotros vamos a acercarnos a Dios, debemos hacerlo de la manera en que Él nos manda en su palabra. Él es Dios, creador del cielo y de la tierra. Nosotros somos sus criaturas. Nosotros como criaturas honramos, exaltamos, adoramos el nombre, el glorioso nombre de Jesús. Nosotros vivimos para glorificar a Dios, no Dios para hacer mis caprichos, no para Dios para darme mis deseos de mi corazón. Nosotros nos rendimos a la voluntad de un Dios todopoderoso. Un Dios todopoderoso no se rinde a mi voluntad. Nosotros debemos aceptar la corrección del Señor. Vemos que el acercarse debería acercarse a Dios apropiadamente en adoración. Y esto es lo que nos vemos en Levítico, en el capítulo 10, versículo 3, nos dice: entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo seré tratado por los seres por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. El Señor es santo, el Señor es poderoso, por lo tanto Él demanda ser adorado, ser honrado por su pueblo. Vemos aquí en el texto que los príncipes, jueces, profetas y sacerdotes no hicieron eso, no se acercaron a su Dios, a su Creador. El texto nos dice que ni se acercó a su Dios. La ciudad no se acercó a su Dios, rechazaron a Dios. Y los príncipes, el liderazgo de los príncipes, jueces, profetas y sacerdotes que encontramos, que se mencionan a partir del versículo 3 y 4, representan el liderazgo de la ciudad. Y el texto describe cómo el liderazgo de la ciudad ha dejado de ir en pos del Señor y se ha corrompido. Una conclusión lógica es que el triste estado de la ciudad es el reflejo del estado espiritual de sus líderes. El declive de la nación se ve afectado por el liderazgo corrupto, del cual menciona 4 grupos principales. Y esto ha sido el patrón a través del Antiguo Testamento. El establecimiento de los jueces, de la monarquía, vemos que en los jueces había un ciclo de pecado. El pueblo se alejaba, el Señor traía juicio, el pueblo se arrepentía, clamaba, y el Señor levantaba a un juez que los lideraba. Y cuando llegamos a la monarquía vemos cómo la degradación del pueblo de Israel. Cada rey era peor que el rey anterior. Cada vez se inclinaba más hacia el pecado. Vemos aquí lo que está hablando de nuestra congregación. Vemos aquí una realidad bien triste. La ciudad que debía ser santa no lo es. No puede distinguir. Es una ciudad rebelde, contaminada y opresora. Y ante esta seria y triste realidad, vemos que el Señor es justo en medio de ella. Y el texto nos dice que no cometerá injusticia. Por lo tanto, el pecado debe ser castigado. La próxima semana veremos un gran contraste entre este versículo 5 y el versículo 17. En el versículo 5 leemos: el Señor es justo en medio de ella. No como aquí que está hablando de juicio. Luego en el versículo 17 dice: el Señor, tu Dios, está en medio de ti. Una vez más esas palabras: el Señor, tu Dios, está en medio de ti. Pero ahora Él es guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría. No guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilos. Vemos aquí que en el versículo 5 el Señor está en medio para juzgar y castigar. Mientras que en el versículo 17, que estaremos cubriendo la semana pasada, está en medio para salvar. En el día del Señor hay juicio. Hay un juicio que destruye, que castiga, pero también hay un juicio que será tratado, será castigado. En el día del Señor, el pecado será tratado.
Versículos 6 y 7 vemos que continúa el texto y dice: yo he exterminado naciones, sus torreones están en ruinas, hice desiertas sus calles sin que nadie pase por ellas. Sus ciudades están desoladas, sin hombre alguno, sin ningún habitante. Dije: ciertamente me temerás, aceptarás corrección. Entonces no será destruida tu morada a pesar de todo lo que yo había determinado sobre ella. Pero ellos se apresuraron a corromper todas sus acciones. En estos versículos 6 y 7 vemos una advertencia. Aquí vemos un cargo por el cual Jerusalén, y no solo Jerusalén, sino las naciones enteras serán castigadas severamente. En estos versículos encontramos una cita directa de parte de Dios para la ciudad rebelde, contaminada y opresora. Y vemos que esta realidad, yo he exterminado naciones, es algo que el pueblo de Israel ha visto con sus propios ojos. El Señor ha exterminado naciones. El Señor ha castigado el pecado, ha lidiado con el pecado, con la idolatría, con naciones paganas delante de los ojos de Israel. A través de la historia vemos que el pueblo de Israel había visto cómo el Señor había destruido naciones por su maldad. Pero el ver la destrucción de otras naciones no tuvo ningún efecto para el pueblo de Israel. Para Israel, el juicio, ellos creían que el juicio estaba reservado para las naciones paganas solamente. Solo las naciones gentiles podrían caer bajo el juicio de Dios, no Jerusalén, la ciudad santa. Habían caído en un grave error. Habían olvidado la era de los jueces, esa era donde el pecado surgía, donde había juicio por medio de conquistas, donde eran llamados, venían al arrepentimiento, clamaban a Dios y el Señor proveía liberación. Habían olvidado que la división de Israel fue a causa del pecado de la idolatría de Salomón. El Señor estaba impartiendo juicio por su pecado. Había destruido naciones, pero ellos se olvidaron. Josué 12 nos cuenta de los reyes de los Moisés y José. Ellos habían visto naciones siendo destruidas por su idolatría, por su maldad. Pero a pesar de eso, no aceptaron la corrección del Señor, por lo cual serían juzgados aún mayormente. Es importante que entendamos que el juicio es el resultado natural e inevitable de la corrupción. En el día del Señor hay un juicio que destruye, castiga. Él no aceptó la advertencia del juicio, rechazaron la corrección. En estos primeros 7 versículos vemos una realidad bien grave, bien seria. La ciudad de las naciones y por ende toda la humanidad será juzgada por su desobediencia, por su rebelión, por rechazar al Señor, por no aceptar su corrección. Si estás aquí y no eres creyente, debes conocer la verdad, que en el día del Señor hay un juicio para destrucción, pero también para purificación. Quienes se rebelan serán castigados. Si estás en rebeldía y no te arrepientes de tus pecados, también serás castigado por la eternidad. No minimices tu pecado, no minimices tu rebeldía. El pecado es grave y tiene consecuencias eternas. Recuerda, en el día del Señor hay un juicio que destruye, que castiga. Y ante tal realidad del día del Señor, esperemos. Espera el día del Señor. Espera ese día del Señor. En el día del Señor hay juicio sobre la tierra. Y es lo que nos dice el versículo 8. Y aquí esto fue por donde comenzamos esta mañana. Y se preguntarán, ¿por qué comenzamos por el versículo 8? Como vamos a ver, los primeros 5 versículos se enfocan en la rebeldía, en el pecado, en la maldad de Jerusalén. Los versículos 6 y 7, esa maldad se extiende a las naciones, y por lo cual vemos que las naciones han sido juzgadas por su maldad. Versículos 1 al 5, Jerusalén es juzgada por su maldad. Versículos 6 y 7, las naciones del mundo entero es juzgado por su maldad. Llegamos al versículo 8. Algo sucede, algo es especial en el versículo 8. Es como si tuviéramos un sándwich. Vemos Jerusalén, piensa en la tapa de arriba de su sándwich.
la rebeldía de Jerusalén, luego vemos la maldad de las naciones y llegamos a la carne, en el día del Señor. El énfasis de nuestro tema de hoy es el día del Señor. Y vamos a continuar en el resto del texto a partir del 9 al 11. Vemos que el enfoque es una vez más las naciones. Fueron juzgadas las naciones, viene el día del Señor y ahora las naciones serán bendecidas. Y después de las naciones, el texto concluye con Jerusalén siendo bendecida. Vemos que el énfasis de esta mañana está en el día del Señor, porque algo particular de gran importancia pasa en el día del Señor. Y es que en el día del Señor hay un juicio que castiga el pecado y que purifica al remanente del Señor. Versículo 8: por tanto, esperadme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es unir a las naciones, juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida. Vemos aquí en este versículo una vez más el aspecto del juicio del día del Señor. El remanente fiel debe esperar el día del Señor. Al inicio, como hice la pregunta, ¿vivimos a la espera del día del Señor? El remanente de Israel debía esperar con fe ese día del Señor, en el cual la ira de Dios será derramada sobre las naciones. Esto es parte del plan de purificación. Esto es parte del plan de purificación y restauración del pueblo de Dios. Recordemos, la creación perfecta de Dios se corrompió. Y a pesar de entonces, el Señor ha dado un plan de redención, de restauración, que se consumará en los tiempos posteros con la segunda venida del Señor, cuando toda la creación será restaurada. Nosotros debemos vivir a la mira de esa gran esperanza, de esa gran verdad, del pecado siendo erradicado completamente, de estar en presencia del Señor por la eternidad, de la creación siendo restaurada a su estado original. Vemos aquí que ese día debemos esperarlo con fe. Y esto es parte del plan de purificación y restauración del pueblo de Dios. Y notemos que el texto dice: esperadme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es unir a las naciones, juntar a los reinos. Los judíos piadosos debían esperar la llegada del día del Señor, la llegada del juicio. Y podemos ver un cumplimiento parcial del juicio del Señor. Esto lo vemos cuando Israel va al exilio. Cuando estamos tratando con una profecía, cuando tratamos de una profecía, queremos ver qué se ha cumplido y qué está por cumplirse. Vemos aquí que el texto nos dice que las naciones serán reunidas, los reinos serán reunidos y habrá una indignación para derramar sobre ellos mi indignación. Y vemos que cuando Israel va al exilio, cuando Israel es llevado cautivo a Babilonia, vemos un cumplimiento parcial de esta profecía. Durante este cautiverio, hasta cierto punto, Israel, por su maldad, por su idolatría, fue consumido. Pero la historia también nos dice que Israel regresó del exilio. Es decir, Babilonia, quien nos llevó al exilio, fue destruida. Vemos el juicio de Dios sobre las naciones, uniendo todas las naciones. Nadie se salva del juicio. Todo un día seremos juzgados. Y en ese día de juicio hay destrucción, hay castigo y hay purificación. La indignación, el ardor de la ira del Señor fue derramada sobre los reinos y las naciones. Y la semana pasada vimos cómo el lenguaje de Génesis aparecía en nuestro texto, y aquí aparece una vez más. En el versículo, en Génesis 11, vemos el relato de la Torre de Babel, donde el Señor esparce a los pueblos sobre la faz de la tierra. Pero ahora vemos que en el día del Señor, ahora va a reunirnos para volcar sobre ellos la copa de su furor. En el día del Señor hay un juicio en el cual habrá castigo, donde habrá purificación. Aspectos para resaltar sobre la ira del Señor. Dice que juntará los reinos para dar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira. La ira del Señor es santa y siempre es justificada. La ira del hombre nunca es santa y rara vez se justifica.
La ira de Dios contra el pecado y la desobediencia es perfectamente justificada, porque su plan para la humanidad es santo y perfecto. Ese era el plan del pueblo de Israel, que fuera una nación santa en medio de naciones paganas. Vemos que el plan de Dios es que la humanidad sea santo y perfecto, porque sin santidad nadie verá al Señor. La humanidad debe ser santa como Dios mismo es santo y perfecto. Dios proporcionó un camino para ganar el favor divino, el arrepentimiento, el cual aleja la ira de Dios sobre el pecador. Rechazar este plan perfecto es rechazar el amor, la misericordia, la gracia y el favor de Dios y caer en su justa ira. Si estás aquí y no lo has reconocido, yo te exhorto que examines tu vida. En el día del Señor es un día de juicio, en el cual será juzgado, donde habrá destrucción y castigo, pero también habrá purificación. Juan capítulo 3, 36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La ira del Señor es real, y en el día del Señor será derramada. Pero así de grave y seria que es esta realidad, esa no es la única realidad. Hay buenas noticias. Nuestro pecado nos hace merecedores de la ira de Dios, como vimos al principio de nuestro texto. Nuestra desobediencia, nuestra rebelión en contra de Dios Santo nos hace merecedores de ser consumidos por el fuego del celo del Señor. Pero esa no es la única realidad. Hay otra realidad. En la cruz de Cristo hay esperanza. En la cruz de Cristo tenemos buenas noticias. El poder de la cruz. Pecado Él se hizo por mí. Ira y culpa cargó. Por lo tanto, hemos sido perdonados en la cruz. En la cruz hay poder. Y eso es lo que Pablo intentaba comunicar en la iglesia, a los romanos. Romanos capítulo 5, versículo 9 leemos: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. El que cree en el Hijo de Dios no sufrirá la ira de Dios por su pecado, porque el Hijo de Dios llevó la ira de Dios cuando murió en la cruz en nuestro lugar. Arrepiéntete de tu pecado, acepta la corrección del Señor. Da la espalda a tu pecado, abandona tu rebeldía y acepta la corrección del Señor. Reconoce a Jesús como el Señor. En el día del Señor hay un juicio de destrucción y de purificación. El vivir a la espera de ese día, el día del juicio en el cual la ira de Dios será derramada en su totalidad, en el día del juicio y purificación, debe afectar cada aspecto de nuestras vidas. El sacrificio de Jesús nos libra de la ira de Dios, pero sin embargo vivimos aquí en el ya, pero todavía no. Sí, hemos sido librados de la ira de Dios, pero hay un remanente de pecado. Por lo tanto, debemos mortificar la carne, vivir por el Espíritu, vivir con la mira en que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, que nuestra ciudadanía no está aquí, que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde no habrá más pecado, no habrá más sufrir, no habrá más llanto. Mi exhortación es que podamos vivir con nuestra vida a ese glorioso día, el día del Señor. Hemos sido librados de la ira de Dios, pero la consumación perfecta de esa verdad aún no se ha realizado. Eso sucederá cuando Cristo regrese por segunda vez. Mientras esperamos su regreso, el glorioso día del Señor, hay implicaciones en cada uno de nosotros. Esto debe afectar la manera en que amamos a nuestro cónyuge, a nuestros esposos, a nuestras esposas. Esto debe afectar la manera en que
¿Cómo criamos a nuestros hijos? ¿Les enseñamos el temor del Señor o seguimos los estándares del mundo? La manera en que amamos a nuestros padres, vivir con nuestra mirada en el día del Señor, afecta cómo honramos a nuestros padres, afecta la manera en que realizamos nuestras labores en nuestro trabajo, porque no trabajamos para nuestros jefes, todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. El vivir con la mentalidad de ese día afecta la manera en que conduzco, la manera en que interactúo cuando voy al restaurante, la manera en que trato a mis vecinos, la manera en que trato a quienes me ofenden. Hay implicaciones serias, graves, que si nosotros estamos viviendo en pos de ese día, se va a reflejar en la manera en que vivimos. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Mientras esperamos su regreso, vivamos con nuestra mirada puesta en ese día. Hebreos 12:1 nos anima, nos exhorta. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro un gran número de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácil nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Vivimos con nuestra mirada puesta en el día del Señor, y en ese día habrá un juicio en el cual las naciones, el pecado será castigado, pero un remanente será purificado. El pueblo del Señor será purificado. Tercer punto: en el día del Señor hay un juicio que purifica. Con versículos, a partir del versículo 9. En ese tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, mis dispersos, traerán mi ofrenda. Aquel día no avergonzarás de ninguna de tus acciones con que te rebelaste contra mí, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los que se regocijan en tu orgullo, y nunca más permanecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, que se refugiará en el nombre del Señor. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. El pueblo del Señor será purificado. Aquí vemos en estos versículos un cambio. Dijimos que en versículos del 1 al 7 vemos el juicio manifestado. Algo especial pasa en el versículo 8, en el gran día del Señor. Y ahora vemos que el día del Señor también es un día de bendición, de regocijo, porque hay purificación para el pueblo del Señor. Vemos aquí que comienza, el versículo 9 comienza en este tiempo, pero en el versículo 8 vimos que esperábamos ansiosamente el día del juicio. Y aquí está haciendo referencia a ese mismo día. En ese tiempo, ese día, daré a los pueblos labios puros. Ahora ya no se habla de juicio, hay un cambio de hacer predicciones terribles de destrucción a dar profecías de bendición y paz. El día del Señor. Los versículos 11 al 13 describen un futuro inmediato de Judá y de Jerusalén. Aquí vemos que sus labios serán purificados. Dios va a eliminar las causas principales de la degradación moral y espiritual de su pueblo. Y al considerar la historia de Israel, vemos que esto es justamente lo que pasa. El pueblo va al exilio, mucha gente perece, pero hay un remanente que regresa del exilio a la ciudad de Jerusalén. Nosotros hoy día podemos ver el cumplimiento del oráculo de Sofonías parcialmente. Un oráculo que fue cumplido, pero hay aspectos de ese oráculo que aún no se cumplen. Labios puros.
Purificar los labios es limpiar el pecado en general. Y notemos que al igual que con el juicio, este anuncio de bendición y de paz se cumple parcialmente, porque vivimos a la espera. Hemos sido limpiados, sí. Por eso es que estamos congregados hoy aquí, porque estamos labios puros, exaltando el nombre del Señor. Pero si leemos el texto, dice que en medio de ti un pueblo humilde y pobre que se refugiará en el nombre del Señor. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. Estamos a la espera de la consumación total de esa profecía. Estamos en el ya, pero todavía no. Seguimos peleando con el pecado, esperando ese glorioso día donde el pecado será erradicado por completo. El cumplimiento parcial de cómo el Señor da labios puros para que todos invoquen el nombre del Señor, para que le sirvan de común acuerdo, vemos un cumplimiento en el día de Pentecostés. Las naciones, judíos y gentiles, ahora son un pueblo que invoca el nombre del Señor. Dice Hechos 1:8, que me serán testigos en Jerusalén, en Judá, Samaria y hasta los confines de la tierra. Vemos que las naciones, sus labios serán purificados para anunciar el mensaje del Evangelio. El texto continúa y leemos en el versículo 13: el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni sellaré su boca lengua engañosa. Esta verdad aún está por cumplirse, y solo se cumplirá cuando el Señor regrese por segunda vez en el día del Señor, en el día de juicio para castigar, en el día de juicio para purificar. Hermanos, el sacrificio de Cristo en la cruz nos purifica. Es la razón por la que podemos ser purificados. El sacrificio de Cristo en la cruz nos purifica. Él, al recibir la ira de Dios, al pagar la deuda por nuestros pecados, hace posible nuestra purificación. No hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que merezcas, que puedas ganar tu purificación. Tu purificación es base a la obra de Jesús. Él tomó nuestro lugar, recibió la ira de Dios para que nosotros pudiéramos ser purificados. Tito, capítulo 2, 11 al 14 nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador en Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso en buenas obras. Cristo en la cruz de Cristo, el poder de la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz hace posible nuestra purificación. El día del Señor hay un juicio que destruye, pero también que purifica. Mi oración, concluyo con esto, es que vivamos a la espera del día del Señor, un día glorioso. Pero no olvidemos que el gran día del Señor es un día de juicio, juicio para destruir y juicio para purificar. Pastores, el día del Señor hay un juicio que destruye y salva. Por lo tanto, apacienta las ovejas con diligencia. Predica fielmente el Evangelio. Padres, el día del Señor hay un juicio que destruye, pero también que salva. Ama a tu esposa sacrificialmente y sé el sacerdote de tu hogar. La ciudad opresora, rebelde, sus sacerdotes profanaron el templo del Señor, cayeron en pecado. Hombres, padres, tienes una gran responsabilidad. Sé el sacerdote de tu hogar, que instruye el temor del Señor a tus hijos, que santifica a su esposa, así como Cristo ha santificado a su pueblo. Madres, sé la ayuda idónea de tu esposo.
Sé su ayuda idónea. Colabora, apoya, ora por tu esposo. Si eres creyente, te exhorto, te animo a que vivas con la mirada puesta en la esperanza que conlleva el día del Señor. Que los sufrimientos en este mundo, las circunstancias difíciles, no te roben el gozo de que un día estaremos en la presencia del Señor por una eternidad y reposaremos sin que nada nos atemorice. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Que vivir a la espera del día del Señor nos mueva a la acción, a compartir el glorioso mensaje del Evangelio con urgencia. Si no eres creyente, considera dónde estás parado. La verdad es que en el día del Señor hay un juicio que destruye, pero también que salva. Si no te arrepientes de tus pecados, al igual que las naciones rebeldes, serás castigado por una eternidad. Ven al Señor en arrepentimiento y fe. No rechaces su corrección hoy día. Recuerda, hay un juicio que destruye, pero también que salva, purifica. Pongámonos de pie. Quiero terminar leyendo 1 de Pedro, capítulo 3, versículos del 9 al 13. Y dice así: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos se entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Oramos. Dios Padre, bueno y misericordioso, gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir en pos de ese gran día, donde en cual habrá juicio para destrucción, pero también juicio para salvación, Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria, a ser transformados en dar testimonio de ti, Señor. Gracias por tu palabra. Transfórmanos en el nombre de Cristo Jesús.